el webinar de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema de hoy es el ADN ambiental aplicado al biomonitoreo y bioremediación. Este es un tema que está siendo investigado activamente y que tiene implicancias importantes para las ciencias ambientales y para la ingeniería ambiental. El evento de hoy estará estructurado de la misma forma que los eventos previos. Habrá una presentación de 40 minutos aproximadamente que estará seguida por unos 20 minutos de preguntas. Las preguntas las pueden hacer a través del chat por Zoom o a través del chat por Facebook Live, dependiendo de dónde estén viendo. Al final de la presentación, nosotros recogeremos todas las preguntas y se las comunicaré al ponente de hoy. También recordarles que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas durante el evento para evitar distracciones o interrupciones. Para hablarnos del tema de hoy, contamos con la participación del doctor Óscar Aguinaga. Él es doctor en biotecnología ambiental por la Universidad de Manchester, Reino Unido, y biólogo magíster en microbiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sus investigaciones se centran en conocer los mecanismos de los microorganismos para atenuar el impacto producido por diversas actividades humanas. Sus últimas publicaciones describen el rol del componente biológico en los procesos de remediación y regeneración natural de humedales impactados por drenaje ácido de mina. Su trabajo ha sido financiado y premiado por diversas entidades, como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, la Agencia de Ciencia y Tecnología de Singapur, la Federación Europea de Microbiología y la Sociedad de National Geographic. Actualmente es el gestor operativo de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UPCH e investigador principal en estudios que buscan describir la distribución de metales pesados y microorganismos patógenos en áreas naturales protegidas por el Estado que han sido impactadas por actividades industriales y el crecimiento urbano descontrolado. Le agradecemos mucho su participación, doctor Aguinaga, y le damos el micrófono para que nos cuente más sobre este interesante tema. Muchas gracias, Alberto, y buenas tardes a todos los interesados. Muchas gracias por interesarse en esta presentación. Lo que voy a hablar hoy día es sobre el ADN, básicamente, cómo es esta molécula de la que todos escuchamos, que generalmente tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con pruebas de paternidad, y cómo es que esta molécula se utiliza hoy en día en temas ambientales, en temas de impacto ambiental, por ejemplo, y cómo es que está contribuyendo y va a seguir contribuyendo a temas de comprensión de lo que ocurre en el medio ambiente y sobre todo, en este caso, comprensión del impacto que podría causar, por ejemplo, un contaminante en el medio ambiente. Pues lo que vamos a ver es básicamente una primera descripción de lo que es el ADN en sí. Luego vamos a hablar un poco sobre lo que es el ADN ambiental y la aplicación. Vamos a ver un caso real de contaminación y de aplicación de esta tecnología, y luego los retos y las oportunidades que hay en el país, sobre todo, y lo que podemos hacer nosotros como profesionales o como interesados en el tema de medio ambiente o en el tema de biología molecular, por ejemplo. Para empezar hablando sobre lo que es el ADN y su tecnología, hay que entender de que existe varias tecnologías, muy aparte de lo que es el ADN, o varios sistemas que se basan en lenguajes, en códigos, para almacenar y compartir información, ¿cierto? Está el código de barras, y también tenemos ahora ese código QR, donde un aparato básicamente hace un escaneo de este código de barras o este código QR y genera y te da información que podría estar quizás encriptada, pero te va a dar información, ¿no es cierto? En este caso hay una infinidad de productos, un supermercado, por ejemplo, y nosotros hacemos una medición o una lectura del código de barras y te va a dar información de quién es el proveedor, de qué país viene,
de qué, por ejemplo, lote viene, cómo fue transportado incluso, y mucha información que no está, que no es necesario ponerla en la lata, sino que ya se encuentra en ese código. Entonces, al leer, al tener un equipo, digamos, que lee ese código, pues te va a dar información sobre ese producto. Muy parecido y algo muy similar ocurre en nosotros los seres humanos y los seres vivos en general, que también tenemos nuestro propio código de barras, que vendría a ser el ADN, ¿no? El ADN, aparte de cumplir muchas funciones, también tiene información sobre nosotros. Y bastante, no solamente es una gran cantidad de información, sino es información muy diversa, que puede decir muchas cosas sobre nosotros. Y también funciona a través de un código, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ADN, funciona con 4 letras. O sea, por ejemplo, tenemos el código binario de las computadoras, que es 01001, ¿cierto? Que al final esto se transforma en información y con esto las computadoras, por ejemplo, transfieren información, comparten información con un receptor. Igual en el código del ADN tenemos, en vez de 0 y 1, tenemos 4 letras A, C, T, G, que vendrían a ser las iniciales de cuatro compuestos o 4 moléculas dentro de la estructura del ADN. Entonces, básicamente sí funciona el ADN, ¿no? Tienes un código y ese código se puede replicar, yo lo puedo replicar y con eso puedo transferir información. Básicamente, sin entrar en mucho detalle, vendría a funcionar prácticamente igual como un código binario o como un código de barras para un producto. Básicamente es el mismo principio. Y nos puede generar información de diversos tipos de información, nos puede hablar sobre nuestras características, ¿cierto? Una sección específica, por ejemplo, del ADN nos puede hablar sobre características de nosotros, nos puede hablar sobre nuestros antepasados, sobre nuestro origen, de dónde venimos, nos puede hablar sobre potenciales enfermedades en las que tenemos algún riesgo de padecer, y aún así, y aún podríamos nombrar mucho más información que tenemos, y cada cierto tiempo se descubre diferentes formas de adquirir información del ADN. Pero para el caso de esta presentación, también quisiera que entendamos de que el ADN también nos puede servir para saber si estamos o estuvimos en un lugar determinado, sin necesidad de que ya estemos ahí. Por ejemplo, si nosotros vamos a un ambiente en nuestra casa, nosotros podríamos hacer un hisopado de un asiento, por ejemplo, de los muebles, de las cosas que hemos tocado, y podríamos analizar el ADN. Y nos podría decir si nosotros estuvimos ahí, si algún familiar estuvo ahí, si algún amigo estuvo ahí. Y de repente ya pasó mucho tiempo, pero el ADN, si es que se mantiene estable todavía en esa superficie, lo vamos a poder detectar. Ustedes han visto, por ejemplo, esto seguro ya lo relacionan a escenas de crímenes o de biología forense, ¿no es cierto? Que van a un lugar donde ha habido algún crimen y toman una muestra, y de repente muestras de cabello, muestras de sangre, por ejemplo, y con eso al final pueden identificar quiénes estuvieron ahí. Posiblemente encuentren el ADN de la víctima, como también el ADN del agresor. Y eso se utiliza y es una tecnología válida, ¿no? Entonces, algo importante que también debemos saber es de que el ADN también nos puede decir si estuvimos en un lugar, y también nos puede decir qué tantas o cuántas personas estuvieron en ese lugar también, un poco, o sea, hablando de abundancia en un lugar determinado. Y eso es algo que requerimos entender y comprender para efectos de esta presentación. Entonces, si hablamos de tecnologías de ADN, estamos hablando de que el ADN funciona como un código que almacena información sobre los seres vivos y puede ser analizado para responder diferentes tipos de preguntas, ¿cierto?, que tenemos sobre esos seres vivos. Y ahora, cuando hablamos del ADN ambiental, dejamos de lado un poquito esta imagen que tenemos del ADN extraído de humanos, donde hay una muestra de pelo, una muestra de saliva, una muestra de sangre. Luego vamos a un laboratorio y hacemos el análisis y sacamos enfermedades y sacamos, por ejemplo, parentescos, sino que nos vamos a ir un poquito más hacia la parte ambiental.
Entonces, el ADN también se puede extraer del medio ambiente. Entonces, a eso le llamamos el ADN ambiental. Es básicamente ADN que se extrae de una muestra que no necesariamente es un ser vivo, sino una muestra ambiental, que podría ser suelos, que podría ser agua, que podría ser alguna superficie en particular. Por ejemplo, yo podría tomar muestras de ADN ambiental del suelo, de un suelo agrícola, y con eso poder determinar qué plagas podría afectar a los potenciales cultivos que yo voy a hacer ahí. De repente todavía en el suelo queda algún patógeno de plantas y yo podría detectar qué plantas, perdón, qué patógenos estarían afectando a esas plantas. También lo podría hacer en un bosque, por ejemplo. Yo podría tomar muestras de la vegetación y podría decir que animales han pasado por ahí, si es que han dejado alguna muestra biológica de ellos, y poder rastrear animales que se puede utilizar en conservación. Lo puedo utilizar, por ejemplo, en industrias, en tratamiento de agua. Podría yo, ustedes saben que en lo que es tratamiento de agua, los microorganismos cumplen un papel muy importante en la degradación de los contaminantes. Yo podría tomar una muestra en alguno de los procesos de mi tratamiento del agua y con eso medir a través del ADN la diversidad que tengo de microorganismos, por ejemplo. Podría yo obtener ADN de la piel de algún animal y podría saber qué patógenos están sobre su piel, de repente algún tipo de enfermedad cutánea en el animal, yo podría poder obtenerlo, o en nosotros podría también analizarlo a través del ADN. Entonces, se utiliza para, por ejemplo, salud del suelo, cultivos, enfermedades en animales, etcétera. Entonces, el ADN también se puede extraer de muestras ambientales. Hay un reto, sí, porque no es como sacarlo de repente de una célula, de un solo individuo, donde el ADN está en su estado prácticamente natural, sino que hay un reto porque ese ADN posiblemente esté degradado en una muestra de suelo o en una muestra de agua. Ese ADN, si es que está libre y expuesto al ambiente, sufre cierta degradación que a veces nos hace un poquito difícil poder analizarlo. Pero aún así se puede encontrar información. Hay estudios donde estudian eh, sitios arqueológicos y extraen ADN de cientos de años. Y si bien no es pues un ADN nuevo y completamente limpio y ya se encuentra degradado, aún así podemos obtener información que nos puede servir para alguna aplicación o para generar conocimiento. Entonces, dejamos un poco de lado la parte clínica, la parte médica de esta extracción de ADN y nos vamos hacia la parte ambiental, donde, como hemos dicho, también se puede utilizar el ADN. Y es así como se llama, ADN ambiental. Así como está degradado, también hay otro reto de este ADN, puede contener información de muchas especies. O sea, si por ejemplo, el día de mañana yo me hago un análisis de paternidad, yo extraigo mi ADN, extraen mi ADN y es solamente mío, ¿no? Obviamente no es de nadie más. Todo el ADN que está ahí es de una sola especie, digamos, o de un solo individuo que soy yo. Pero el ADN ambiental contiene información de muchas especies. Por ejemplo, en esta imagen, en la izquierda, tenemos un vivero. Solamente le he puesto para que vean de que hay diferentes plantas y si yo tomo una muestra del suelo, de ahí posiblemente voy a encontrar el ADN de muchas especies de plantas. Y no solamente las especies de plantas, sino las especies de insectos que están ahí, las especies de bacterias que podrían estar ahí, hongos, y posiblemente también encuentre el ADN de la persona que cuida ese lugar. Entonces es una herramienta muy poderosa y puede generar mucha información. En la imagen a la derecha tienen, que quería representar lo que es la piscicultura, una granja, por ejemplo, de peces. De repente yo puedo tener diferentes peces y yo al analizar el ADN de esa muestra, voy a encontrar de repente las 5 o 6 especies que cohabitan, de peces que cohabitan en ese cuerpo de agua, pero también voy a encontrar a los invertebrados que están en el sedimento, ¿no? Lo que se llaman los macroinvertebrados, también a las bacterias y cualquier otro ser vivo que en algún momento pasó por ahí. Entonces es muchísima la información que yo podría obtener. Y el reto aquí, en un momento, era la extracción y la secuenciación de este ADN
Hoy en día ya no es un reto extraer ADN de esto y secuenciarlo cada vez es más fácil, ya lo vamos a ver. Pero ahora el reto es qué hago con toda esta información y esta cantidad de información y cómo es que yo la analizo para poder encontrar o resolver preguntas de mi interés. Por ejemplo, yo voy a hablar de dos cosas. Esta y la siguiente diapositiva creo que son las más importantes de entender para esta presentación. El ADN ambiental nos puede decir, uno, la abundancia de todas las especies, por ejemplo, la proporción, que tantos están en un lugar determinado. Y yo he hecho acá un ejemplo hipotético, ¿no? De repente estamos analizando un suelo o un bosque, ¿no? De repente 1 hectárea de un suelo agrícola, 1 hectárea de un bosque y quiero estudiar la diversidad de especies. Entonces yo tomo no solamente una muestra, pero sino tomo diferentes muestras de suelo, una cantidad o un número de muestras que sea representativo, y luego yo analizo el ADN. Entonces de repente hay 5 especies, aquí he puesto insectos, representados de diferente color, y yo extraigo, no de ellos, sino del suelo, el ADN, y luego lo analizo y yo encuentro que de estos 5 diferentes insectos, encuentro que están en una proporción igual, ¿no? 20% de cada uno que suma al final un 100%. Entonces, no sé, de repente yo podría decir que es un suelo equilibrado, cada uno de los diferentes habitantes de este suelo se encuentra en una proporción igual. O sea, si yo tengo 100, si en esa muestra que yo extraje había ADN de 100 individuos, yo los tengo en 20, 20, 20, 20, 20, ¿no? Entonces al final tengo el 100%. Y al final me dice de repente lo que es abundancia, ¿no? De estas especies. Y de repente yo lo puedo comparar con la abundancia de otro suelo que sé que tiene otras características y de repente esa proporción va a cambiar. Generalmente no, esto es un caso hipotético, pero generalmente hay especies dominantes, hay especies más abundantes que otras. Entonces, podemos ver de que el ADN ambiental nos puede hablar sobre la abundancia, la cantidad de seres o de una especie en particular que se encuentra en una muestra o en un lugar determinado. Pero también nos puede decir qué es lo que les está ocurriendo a estas especies o cómo es que estas especies reaccionan o qué es lo que están haciendo en realidad en este ambiente. Por ejemplo, aquí también nuevamente en un caso hipotético, he puesto de repente en azul genes que tienen que ver con la reproducción, en amarillo genes que tienen que ver, o funciones que tienen que ver con el metabolismo, de repente la alimentación, ¿no? La degradación del alimento, la conversión de este alimento en energía, por ejemplo. En rojo he puesto metabolismos o funciones que tienen que ver con el estrés, la tensión, la pelea, por ejemplo, ¿no? La agresividad, cuando una especie de repente se encuentra estresada, y en verde he puesto genes o funciones que tienen que ver con el crecimiento. Nuevamente, en 1 hectárea, por ejemplo, puedo yo extraer muestras del suelo, muestras de madera, por ejemplo, de estos árboles, etcétera, así como lo haría en una escena de crimen. Entonces puedo tomar diferentes muestras de diferentes lugares, hacer una extracción del ADN, analizarlo y poder encontrar. Aquí nuevamente, al ser un caso hipotético, lo he dividido en 4 puntos, ¿no? O sea, digamos, en proporciones iguales. Pero esto podría variar. Pero la idea y lo que quiero explicar es de que en función a estas gráficas que puede tener, yo podría saber básicamente 2 cosas. ¿Qué es lo que está pasando o la abundancia de especies? ¿Qué especies son dominantes? ¿Qué especies no están? ¿Qué especies han desaparecido de repente? De repente, o hace 10 años encontraba el ADN de cierta especie y ya no lo encuentro más. O de repente una especie que era muy pequeña por algún cambio en el ambiente ha aumentado en su población. Eso lo podría detectar con una muestra de ADN. Y también podría saber qué es lo que le está ocurriendo a esa especie. De repente esa especie antes pues se dedicaba a crecer y alimentarse y ahora simplemente está teniendo o generando funciones que tienen que ver con el estrés y simplemente con la sobrevivencia. Entonces, ya para ver la aplicación en lo que es el biomonitoreo, he puesto estas imágenes de lo que es los métodos convencionales de biomonitoreo
que actualmente funciona, es la tecnología que tenemos, pero que tiene ciertas limitaciones, o quizás más que limitaciones, hay una capacidad, hay un uso de recursos humanos, tecnológicos, considerable que el ADN quizás podría ayudar, ¿cierto? Si ustedes ven en esta imagen, pues yo, por ejemplo, al ver esta imagen veo de que hay bastante esfuerzo de por medio, ¿no? Hay bastantes equipos que se deben utilizar. Si yo tomo una muestra de suelo, simplemente voy al suelo, tomo una muestra y ya está, pero de repente hay que tomar muestras de sedimento, muestras en la profundidad del mar, para un cuerpo de agua. Hay técnicas costosas, por ejemplo, para yo obtener peces hay que pescarlos, hay que atraparlos. Se utiliza muchas veces lo que es el electrofishing, por ejemplo, una tecnología donde yo pongo electricidad para poder capturar a los peces. Una vez que estoy generando también un impacto, eso es cierto, una vez que yo tengo al individuo conmigo, luego tengo que pasar por una clasificación taxonómica. Si son de repente animales grandes, o de repente un pez, y yo tengo el adiestramiento y la capacidad para hacerlo, no va a ser tan complicado. Pero si yo estoy hablando de algas, por ejemplo, seres microscópicos, es más complicado, ¿no? Incluso también está la pregunta de, en base a observaciones, simplemente observaciones al ojo, digamos, cómo yo sé que estos individuos son una misma especie, posiblemente sean especies diferentes. Eso es algo también complicado, se requiere un análisis, se requiere un ojo experto, se requiere ensayos o, digamos, observaciones en microscopios, en el laboratorio, y en fin, es un esfuerzo que se requiere, ¿cierto? Y esto muchas veces tiene limitaciones. Acá he puesto algunas conclusiones de diferentes estudios. El primero habla de que las observaciones biológicas, como las que se ven en las imágenes, muchas veces no logran equipararse a la cantidad de información que se obtiene de evaluaciones químicas o evaluaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, en un cuerpo de agua yo puedo analizar parámetros físicos como pH, conductividad, yo puedo estudiar algún contaminante, pero de repente esa información es mucho más robusta de lo que yo pudiera encontrar con observaciones biológicas. Claro que esto está mejorando con el tiempo. Luego también hay una información que dice, por ejemplo, de que se requiere altos esfuerzos para la recolección, identificación y análisis de cada especie. También eso puede requerir muchas personas, puede requerir personal altamente calificado. Y de repente no solamente vas y lo haces en un día, sino podría ser toda una campaña y varios días de recolección, identificación y análisis de cada especie. Y luego las técnicas de muestreo no se integran entre sí, no hay, por ejemplo, una integración entre ellas, y se limita muchas veces a la recolección de especies previamente documentadas. Entonces puede haber un sesgo donde yo solamente analizo lo que conozco, o entonces estoy analizando especies que ya están documentadas y con una taxonomía conocida. Eso también puede generar un sesgo. No digo de que estos procesos convencionales que tenemos funcionen, incluso mejoran con el paso del tiempo, pero aquí es donde el ADN podría también darnos una mayor, o complementar esos estudios. El ADN se puede tomar tan fácil como una muestra, como ven en esta imagen, una muestra de sedimentos. Y acá en esta muestra de tierra o de sedimentos puede estar el ADN de todas las especies que yo, de lo contrario, hubiera tenido que atrapar por diferentes métodos. Posiblemente con esta muestra de sedimentos yo puedo ir al laboratorio, yo puedo analizar y puedo encontrar pues, diferentes seres vivos que hay, sin que yo tenga que haberlos visto o sin que yo tenga que haberlo atrapado. La secuenciación, como les decía, es más fácil cada vez, se vuelve menos costosa. Hay incluso secuenciadores portátiles hoy en día, donde yo puedo analizar y secuenciar estas muestras, bueno, extraer el ADN y luego secuenciarlo de forma cada vez más fácil. Y esa tecnología cada vez va a ir en aumento y va a hacer esto más accesible o va a reducir los costos, por ejemplo, de acceder a estas tecnologías y se va a poder utilizar ampliamente en diferentes estudios. Entonces, acá he puesto dos escenarios. Hablando nuevamente de nuestro caso hipotético del ADN ambiental, he puesto un escenario donde hay un ecosistema limpio y hay un escenario donde hay un ecosistema contaminado. Entonces, nuevamente, regresando a nuestro caso hipotético de los 5 insectos, de repente en este ambiente limpio,
hay un equilibrio, no hay un impacto, puedo ser aquí sin impacto, y la proporción de ellos o distribución de ellos es sumamente homogénea. No hay una buena distribución de cada uno de ellos. Pero de repente en un ambiente como este impactado, con impacto, algunos empiezan a desaparecer. Por ejemplo, aquí el verdecito ya no está, pero sí empieza a haber este de acá, de repente este de aquí es más adaptado a este ambiente o es más resistente. Entonces, con esta imagen, sin siquiera yo haber atrapado un solo insecto, yo podría decir que de repente aquí no hay un impacto y aquí sí lo hay. O sea, hay un impacto ambiental y podría estar teniendo información no solamente de la concentración del contaminante en este medio, sino también cómo está respondiendo el componente biológico, cómo está respondiendo los seres vivos a este impacto. Entonces, con estas dos imágenes, sin yo haber visto o haber atrapado a los insectos, yo podría tener una información interesante y complementaria para lo que es comprender el impacto ambiental que se está generando, ¿no? Y esto es lo que le llamamos un biomonitoreo basado en ADN. Igual, por el siguiente ejemplo hipotético que hayamos tenido, ¿no es cierto?, de las funciones de cada ser vivo. En un ambiente limpio, de repente se encuentran así, se encuentran, digamos, sin ningún tipo de estrés, entonces cada función cumple su rol de forma homogénea. Pero con un impacto, como esta contaminación, se activa de repente genes de estrés o funciones que tienen que ver con el estrés, con la supervivencia, por ejemplo, y se inactivan completamente genes que tienen que ver con la reproducción. Este individuo ya no gasta su energía en reproducirse o en seguir creciendo, sino que utiliza su energía para defenderse de este contaminante. Nuevamente, sin yo haber atrapado o matado ningún animal o ninguna planta, yo podría, a través de su ADN, poder tener información de este tipo. Y yo poder también decir, no solamente la abundancia, cuántos hay, sino también qué es lo que les está pasando dentro de ellos, dentro de estos seres vivos y cómo están reaccionando al medio ambiente. Y esta aplicación ya se utiliza, ¿no? O sea, aquí he puesto algunos ejemplos de biomonitoreo ambiental utilizando ADN, también le llaman biomonitoreo 2.0, que utiliza bioinformática, utiliza la tecnología del ADN, y hay diferentes aplicaciones de esta tecnología en diferentes sectores. Por ejemplo, es una PETAR, una planta de tratamiento, se utiliza ya o se está tratando de complementar estudios donde analizan los lodos. Ustedes saben que la materia prima de un tratamiento de agua son sus lodos, ¿no? En el lodo es donde es muy importante que haya una diversidad de microorganismos que puedan degradar la contaminación. Existe algo que se le llama, es como un parámetro que se llama el índice biótico de lodos, donde por métodos convencionales yo analizo mi lodo para saber qué tan eficiente soy. Esta publicación del 2018 lo que ha hecho es complementar este análisis biótico de lodos con ADN. Entonces utilizan el ADN para estudiar básicamente los microorganismos que están en este lodo. Y a mayor diversidad de microorganismos, mejor, porque yo tengo diferentes individuos que pueden hacer diferentes cosas y pueden degradar o tratar o eliminar diferentes contaminantes. Entonces, es una aplicación que ya se utiliza, o por lo menos que ya está implementándose. En el otro caso, por ejemplo, también en piscicultura. Esto es un estudio donde ellos tienen granjas dentro de un cuerpo de agua, granjas para cultivo de salmón. Pero como estas granjas y a este cultivo de salmón hay que agregarle alimento, hay que agregarle de repente medicamentos, hay que controlarle los patógenos en el agua, etcétera, puede causar cierto impacto. Entonces, en algunos países tienen lo que se le llama el índice biótico marino, ¿no? Que es un análisis también de los sedimentos del mar para yo poder estudiar si es que hay una diversidad interesante, si es que la diversidad también se conserva. Y esto incluso tiene que pasar por leyes, incluso en algunos países. Y ya se está utilizando el ADN para complementar esta información. Entonces, en vez de que alguien se meta y se sumerja y comience a contar las diferentes especies de peces o las diferentes especies de macroinvertebrados o de organismos bentónicos dentro del mar, yo podría entrar y simplemente tomar una muestra y luego analizar el ADN. Y así también se genera esta aplicación. Entonces el ADN también se está aplicando
para este tipo de estudios. Así que, y posiblemente van a salir diferentes aplicaciones donde ya se use este ADN ambiental y cada vez sea más común para diferentes aplicaciones en el terreno de lo que es industrias, de lo que es producción, eficiencias de producción y de lo que es también conservación y protección del medio ambiente. Entonces, lo que podemos decir del ADN ambiental, su aplicación es de que es un ADN extraído de muestras ambientales, acuérdense, podría estar degradado, contiene información de muchas especies, podemos saber quiénes son y qué es lo que están haciendo, en qué proporción se encuentran y qué efecto qué les está pasando debido a lo que está ocurriendo en su entorno. Y también, a raíz de esto, brinda información sobre el impacto ambiental. Entonces, ahora pasamos a lo que es la aplicación de un caso de contaminación. Ese es un caso, hemos hablado hasta ahora de casos hipotéticos para una mejor comprensión de estos puntos, pero ahora vamos a pasar a lo que es un caso real. Yo les voy a hablar sobre un caso real de contaminación por metales pesados o por drenaje ácido de mina, ¿no? El drenaje ácido de mina o de roca, si es natural, proviene de las actividades mineras o de repente por la exposición de minerales a la atmósfera, donde se genera esta agua ácida que tiene un pH de repente de 1.5, 2, 3, y que tiene disueltos muchos metales que llegan a ser tóxicos para todo el medio ambiente, ¿no? Y este caso es una mina que se llama Paris Mountain, que queda en Gales, esta parte de acá, que es una zona minera del Reino Unido y donde hay evidencias de extracción de cobre desde la Edad de Bronce, incluso desde el periodo romano, tiene muchos años y muchos siglos esta zona impactando, esta mina de acá. Hoy en día le pertenece a una empresa canadiense que simplemente está a la espera de que mejoren los precios para seguir la explotación, pero es una mina activa. Y hay un drenaje ácido que se genera en esta mina, y acá está en el mapa, ¿no? Lo que ven en marrón, en el círculo es la mina, y esta mina tiene dos salidas, o sea, la contaminación fluye por dos salidas. Por la parte del norte, por eso es que todo se empieza con N, aquí, y por la parte del sur. En la parte del norte, la contaminación entra, como lo ven acá, entra a un río que realmente está limpio, pero una vez que ingresa la contaminación ya se vuelve un río contaminado y termina así y no hay ningún tipo de tratamiento hasta que sale al mar. Y por el otro lado, la contaminación ingresa a un sistema de humedales, es un solo humedal en realidad, de más o menos 2.5 kilómetros, y luego sigue su propio cauce, su propio camino hacia el mar también. Entonces, la mina tiene dos fuentes de contaminación, o dos salidas de su contaminación en el norte y en el sur, pero pasan por diferentes procesos. Para explicarlo un poco mejor, tenemos, por ejemplo, acuérdense que por aquí es donde ingresa la contaminación, tenemos aguas arriba de la contaminación, dos puntos que se llaman N1, N2, que se ven así, que se ven limpios. Luego tenemos el drenaje ácido de mina, aquí es el DAM, drenaje ácido de mina, y esto ingresa al sector contaminado del río, ¿no? Entonces por aquí sale la contaminación y ya se ve este color rojizo característico del drenaje ácido de mina. Y así es como llega hacia el mar. Y luego en el sur tenemos el humedal. Es un humedal impactado donde el drenaje entra desde el comienzo y tenemos 3 puntos de muestreo en este estudio donde digamos, el drenaje pasa a lo largo de todo este humedal y termina también en el mar. Lo que se hizo fue una medición de parámetros ambientales. Por ejemplo, aquí está pH y conductividad. Primero se midió en el sector limpio. El pH estaba a 6, un pH neutro, característico de la zona, no había problemas. La conductividad era relativamente baja, también no había problemas. Cuando se midió en el río, ya la parte impactada, ya el pH bajó de 6 a posiblemente 3, 2. También la conductividad también empezó a incrementarse. Generalmente la conductividad es un indicador de contaminación por iones en total y en este caso por metales pesados, así que era importante medir también conductividad. Y luego se tiene en este humedal que el pH en realidad bajó al comienzo, pero se recuperó.
y la conductividad no fue tan alta como en la zona de río impactada. Entonces ahí veíamos de que en este humedal había una cierta recuperación y una primera evidencia de lo que es un proceso de atenuación natural o un proceso de bioremediación. Básicamente, sin la intervención del hombre, la naturaleza, por diferentes procesos físicos, químicos y biológicos, se recupera a sí misma y en ese afán de recuperarse también limpia el ambiente donde se está desarrollando, ¿no? Entonces, por eso es que la bioremediación es una tecnología que debemos entender o mejorar nuestra comprensión para poder aplicarlo, ¿no? Y aquí había en este humedal un primer caso, había una recuperación interesante, acuérdense que solamente son 2.5 kilómetros, así que había una recuperación muy rápida del pH, volvía a ser neutro y la conductividad no se permite, o sea, no incrementaba. Entonces, era un caso evidente de recuperación. Luego se midieron los metales disueltos y metales particulados. Cuando yo tengo metales disueltos hay un problema porque al estar disuelto se mueve mucho y difunde y se transfiere a otros ecosistemas a través del agua y puede impactar a seres vivos, puede impactar a diferentes ambientes. Cuando tenemos metales particulados, ya de repente podríamos hablar de que ese metal, al estar particulado, se ha agrupado con otras moléculas y eso hace que posiblemente sedimente, ¿no? Se deposite en el sedimento y se elimine del cuerpo de agua, ¿no? Pasa de estar en un estado líquido en el agua a un estado más sólido, pegado en los sedimentos o depositado en los sedimentos. Y vimos de que en N1 y N2 había poco metal, porque obviamente todavía no hay ingreso del contaminante, y luego cuando ingresa el contaminante en la parte impactada del río, sí hay un incremento considerable, ¿no? Aquí se dispara la concentración de metales disueltos, y también, bueno, van bajando un poco, pero por un tema de dilución posiblemente, pero sí se disparan bastante la concentración de metales disueltos, y en el caso del humedal, no es tanto así, no hay tanta concentración de metales disueltos, pero sí se dispara lo que es los metales particulados, sobre todo en este punto, en S2, es exactamente a la mitad del humedal, donde hay una transformación agresiva, transformación muy rápida de los metales disueltos a los metales particulados. Lo que habíamos dicho es de que los metales particulados son menos peligrosos porque ya no se mueven tanto. Entonces hay una retención posiblemente o una inmovilización de los metales. Entonces habíamos hablado ya de que el pH mejoraba, la conductividad mejoraba y también hay evidencias de una inmovilización de metales. Así que estamos posiblemente ante un caso de atenuación natural o un caso de bioremediación natural. Y esto ya había sido documentado incluso. En el año 94, posiblemente sea el primer reporte de que en este humedal el hierro, porque es el elemento principal de mayor abundancia, precipitaba y se sedimentaba, ¿no? Ellos en este artículo describen, hacen las primeras descripciones de que en el fondo de este humedal había una retención de ocre, de este color rojizo del ion férrico cuando ya está oxidado, y de que al final en el mar, pues la concentración de hierro ya era mucho menor, incluso por debajo de los límites permisibles, así que había una tecnología y un sistema natural para poder recuperar la calidad del agua. En el año 2013, después de un estudio de 14 años prácticamente de monitoreo de esto, confirman lo que en el 94 habían indicado, ¿no? Luego de 14 años de mediciones, encuentran de que hay una remediación natural, de que este humedal permitía una remediación natural del drenaje de mina y de que esto era un efecto a largo tiempo. Incluso aquí también mencionan por primera vez de que tanto las plantas como los microorganismos podrían estar teniendo un efecto significativo, ¿no? Porque ¿qué es lo que tiene un humedal que no tiene un río, por ejemplo? ¿Por qué no observaron esto en un río? Porque en el humedal, bueno, aparte de que la retención, el tiempo de resistencia es mayor, el contaminante, también hay plantas y también hay microorganismos que tienen diferentes funciones. Y en el año 2015, bueno, en mi caso yo me incorporo a este grupo de investigación y empezamos a estudiar más en detalle de lo que era
los microorganismos y el componente biológico. Entonces, lo que vimos es, he puesto esto porque recuerdan que con el ADN ambiental podíamos ver la proporción de diferentes insectos. Por ejemplo, en este caso, no estudiamos insectos, pero sí estudiamos las comunidades bacterianas. Entonces, estudiamos los diferentes grupos de bacterias en los sedimentos de este río y en los sedimentos de este humedal. Así como hay un código de barras, en el ADN también hay una sección específica que solamente te va a detectar diversidad o identificar taxonómicamente grupos o especies de bacterias. Así que lo que hicimos fue, nuevamente, así como habíamos hecho mediciones, ¿no es cierto?, de pH, de conductividad, de metales en cada uno de estos puntos de muestreo, hicimos ahora análisis del ADN. Tomamos una muestra de sedimentos, extraímos el ADN, lo secuenciamos, lo analizamos y tratamos de obtener esos colores, esas imágenes como les mostré en los casos hipotéticos. Lo que tienen acá es un humedal natural, que está cerca de este humedal, pero es un humedal, también queda en la misma zona, pero que no recibe ningún tipo de contaminación, digamos. No hay impacto, no hay ningún tipo de actividad humana aquí que genere una contaminación. Y cuando hicimos la medición de sus microorganismos, obtuvimos, así como aquí, había, por ejemplo, sin impacto de esta distribución homogénea y con impacto que se pierden algunos colores, se pierden algunas especies. En el caso de este humedal no impactado encontramos algo parecido. Solamente que en el ejemplo hipotético estamos hablando de 4 o 5 especies ficticias. En este caso estamos hablando de posiblemente entre 600 a 700 diferentes especies de bacterias en este caso. Y se ve que hay una representación homogénea. Entonces, este era nuestro patrón, nuestra referencia, ¿no? Decíamos nosotros de que un humedal o un ambiente de esta zona no impactado debería verse como se ve en esta gráfica, con ese patrón similar. Entonces analizamos primero lo que eran las aguas arriba, donde no hay contaminación, y esperábamos ver lo mismo que acá. Y efectivamente encontramos eso, encontramos de que había una diversidad interesante, tanto en los dos puntos que se hizo el análisis. Y luego esperamos encontrar lo contrario. Una vez que ingresa el drenaje ácido de mina, que ingresa la contaminación, esperamos encontrar este tipo de pérdida de diversidad, ¿no? De repente alguna especie se vuelve más abundante o predomina frente a las otras. Y efectivamente fue lo que encontramos. Hubo una pérdida de diversidad al comienzo, una pérdida de diversidad que se vio más con mayor detalle, y luego también nuevamente esta pérdida, que si lo comparamos con esto, ya nos está mostrando un patrón acá de contaminación, ¿no? Sobre todo aquí, que este de color verde mostraba, digamos, bastante dominancia frente a las otras. Entonces, simplemente a la vista podemos ver de que hay un patrón acá distinto que aquí. Y eso nos estaba indicando de que había un impacto ambiental. Y luego fuimos quizás a lo que a mí me parece más interesante, que es el humedal. Entonces, ¿qué pasa en el humedal? En el humedal lo vamos a ver así como este, o de repente como el impacto que hay acá. Acuérdense, esto está no impactado y esto está impactado. Y en el humedal recibe el mismo estrés, recibe el mismo impacto que esta zona. Deberíamos posiblemente encontrar lo que hay acá, un patrón que nos diga que hay un impacto en las bacterias, pero lo que encontramos fue alta diversidad, al comienzo, a la mitad y al final. Entonces, en cierta forma, podríamos decir de que este humedal, por la característica que tenía, estaba protegiendo o está protegiendo a las bacterias que se encuentran a lo largo de este ecosistema. Y si yo protejo a las bacterias, si yo tengo mayor diversidad de bacterias, quiere decir que yo tengo mayor herramientas. Cada bacteria hace algo diferente, entonces yo tengo mayor herramientas biológicas para yo poder enfrentar y atenuar esta contaminación. Entonces, podríamos estar hablando de que esta bioremediación se debe gracias a que el humedal protege
a pesar de la toxicidad del impacto, protege a estas bacterias de los diferentes contaminantes, y al protegerlas y al mantener su diversidad, permite que éstas hagan muchas cosas que a la larga se convierten en una remediación o en una reducción de la toxicidad. Y esto es lo que llamamos atenuación natural, lo que llamamos bioremediación. Entonces, aquí, simplemente para recapitular, sin impacto se ve así, una pérdida de diversidad que vimos en la zona impactada, y luego con menor impacto en esta zona de humedal incluso había una recuperación de la diversidad. Y esto lo publicamos en el año 2018, era la primera publicación, entendemos nosotros, donde se comparaba tanto un río como un humedal contaminados por la misma fuente, la misma contaminación prácticamente, y cómo se veía. Es como tener un testigo y un ensayo, ¿no es cierto? Cómo se veía de que había una respuesta interesante a nivel de las bacterias, donde había, posiblemente el humedal estaba protegiendo a estas bacterias de este ataque, digamos, de la contaminación. Y luego hicimos, de repente ustedes también ya se interesaron, pero algo pasaba en S2, acuérdense, en la mitad del humedal, ¿no? Acuérdense de que había un cambio brusco en la especiación de los metales, pasaban de disueltos a particulados rápidamente, y también había una diversidad de bacterias interesante. Y eso también tratamos de estudiarlo, tratamos de analizarlo en detalle, todo esto a través del ADN ambiental, a través de la extracción de ADN de una muestra de sedimentos. Nosotros nunca tuvimos en el laboratorio a la bacteria, sino que todo esto fue a través del análisis del ADN de la bacteria. De repente, para entender un poco lo que hicimos a continuación, rápidamente habría que entender lo que pasa en los procesos biológicos de oxidación y reducción para obtener energía. Nosotros, como humanos, cuando obtenemos y almacenamos nuestra energía, al final requerimos para eso el oxígeno, porque al final se termina convirtiendo en una molécula de agua. Igual las bacterias, no todas hacen lo mismo que nosotros, algunas sí también utilizan oxígeno, pero algunas han evolucionado distinto y utilizan otros compuestos que no es oxígeno molecular, sino, por ejemplo, hierro. Acuérdense de que el hierro el hierro disponible para los seres vivos está muchísimo antes que el oxígeno, y ellos transforman el hierro, este color verde, que es el ion ferroso, al ion férrico, y el ion férrico, digamos, en un proceso de oxidación, genera, de repente precipita, por ejemplo, este ion ya es más pesado, es un óxido de hierro en realidad, y ya puede precipitar, su densidad es mayor que la del agua donde está disuelto, y precipita. También, por ejemplo, las bacterias pueden utilizar sulfato, y en este afán de obtener energía de esta molécula de sulfato pueden generar sulfuro. El sulfuro se acopla a otros metales y al final termina precipitando. Así que por ahí también tenemos estos métodos que utilizan las bacterias. Entonces, entendiendo esto, en un drenaje ácido de mina, lo que le pasa al hierro y lo que le pasa al sulfato es sumamente importante para entender lo que está ocurriendo en este sistema de remediación. Y ahora sabemos de que las bacterias podrían también generar algún cambio o potenciar el cambio tanto en hierro como en sulfato. Y lo que encontramos es de que en S2, aquí está, este es el comienzo del humedal, la mitad del humedal y al final hay una caída drástica de azufre disuelto y hay una caída drástica en forma de sulfato, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos fue que había una concentración, la concentración de sulfato en el humedal caía drásticamente, ¿no? Entonces, desaparecía este sulfato, probablemente porque se estaba convirtiendo en sulfuro, y este sulfuro arrasa o captura a su paso a otros metales para luego caer en el sedimento. Fue lo primero que encontramos a nivel de geoquímica. Y luego vimos lo que era el hierro, y también el hierro ferroso, este que está acá, empezaba a desaparecer. Y en S2 el hierro férrico empezaba a incrementar. Entonces, esta reacción que está acá, pues había evidencias de que estaba ocurriendo, ¿no? Una reducción del ferroso porque se estaba transformando en férrico particulado, y este a la vez también caía. Y ya no se quedaba en el agua, sino se depositaba en los sedimentos. Y luego dijimos, a ver, tenemos el ADN ambiental, ¿qué pasaría con las bacterias? Y estudiamos también directamente del ADN ambiental
a las bacterias y encontramos de que en S2 había un incremento de la oxidación biológica del hierro por un grupo específico de bacterias. Entonces todo encajaba más o menos, teníamos menos sulfato, teníamos más férrico y había una oxidación biológica justamente en este S2, ¿no? En rojo es en superficie y en azul o en plomo está lo que es en profundidades, ¿no? Porque cuando tomamos la muestra de sedimento, tomamos muestras de 50 centímetros. Así que en los primeros 20 centímetros, que es la parte reactiva, digamos, que reacciona con el agua, encontramos de que había un incremento en la oxidación biológica de hierro. No solamente encontramos eso, sino también encontramos a un grupo taxonómico, que es el grupo de Ferrovium, que son diferentes especies que estarían generando esta oxidación. Entonces, teníamos datos geoquímicos y teníamos datos de ADN y con eso encontramos mayor evidencia del mecanismo de cómo es que se está dando esta bioremediación. Entonces, en una primera parte encontramos los grupos taxonómicos, a quienes están ahí, y luego también encontramos un poco de qué es lo que están haciendo en este humedal. Y al final generamos un modelo, ¿no? Un modelo que es al final lo que la ciencia busca, la mayor comprensión de un fenómeno para que luego pueda ser aplicado, ¿no? Entonces, en esta foto es real, es del S2, de la mitad del humedal. Al final, con la información que obtuvimos tanto del ADN como la parte geoquímica, logramos proponer un modelo conceptual de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Donde había diferentes gradientes de oxígeno. Entendimos de que las plantas también podían, de cierta manera, lo que estoy haciendo es un resumen, porque en el estudio hay mayor análisis, que también pueden tener la referencia. Encontramos también que las plantas liberaban materia orgánica, liberaban concentraciones de oxígeno para poder oxidar a estos metales, y de que los microorganismos, por otro lado, podían también jugar con el azufre y con el hierro y poder generar diferentes procesos que a la larga inmovilizaban a estos metales. Y también incrementaban el pH, el otro proceso. Que esto lo pueden encontrar en un artículo, si lo requieren en mayor detalle, que lo publicamos el siguiente año, el año pasado, en el 2019, donde ya hablábamos, en el 2018 hablábamos de quiénes están ahí y cómo se comportaban en cuanto a su distribución, en cuanto a su abundancia, y en el 2019 publicamos un artículo donde ya hablábamos y entramos más en detalle y explicamos la descripción o describíamos cómo es que se daba este proceso, también utilizando ADN ambiental. Y bueno, hoy en día seguimos investigando esto, queremos ir más allá, queremos perfeccionar, aumentar detalles en este modelo conceptual que nos tomó 4 años. Queremos saber quién genera más, qué es más importante, el oxígeno o la materia orgánica. Entendemos que no solamente son las bacterias las que hacen todo, vamos a pasar también a un análisis de hongos. Acuérdense que el ADN es una estructura bastante estable. Yo puedo extraer ADN y lo puedo guardar en el laboratorio por mucho tiempo, así que yo puedo seguir investigando. Los primeros análisis lo hicimos quizás en el 2016-17. Todavía tenemos muestras ya analizadas, secuenciadas, para poder analizar. Yo hoy en día trabajo a partir de datos que se generan. O sea, yo tengo ya los datos en crudo, en archivos, y yo sigo analizando. Y todo esto a partir de una muestra de ADN que obtuvimos hace 3 años. Y todavía seguimos analizando. Lo que hicimos ya casi al final de esto fue, teníamos una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los hongos si también funcionan, si también ingresan a este proceso? Y sabíamos por la literatura de que las plantas generan oxígeno, generan materia orgánica, que también les sirve como combustible a los microorganismos para hacer lo que están haciendo en este proceso. Y hicimos pruebas ya en laboratorio, ¿no? A algunos grupos de sedimentos le agregamos oxígeno, a otros les agregamos materia orgánica, a otros les agregamos ambos, oxígeno y materia orgánica, y a otros no le agregamos nada. Y empezamos a hacer ensayos para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y nuevamente, acuérdense de este caso hipotético que teníamos 4 funciones diferentes. Cuando había un impacto se podía ver ciertas diferencias, y lo que estamos haciendo hoy en día es analizar posiblemente cada línea horizontal que ven acá son diferentes funciones. Estamos hablando entre 11.000 a 15.000 diferentes funciones que estamos analizando hoy en día.
Las que están acá son pruebas donde le hemos agregado oxígeno. Las que están aquí son pruebas donde le hemos agregado oxígeno y materia orgánica. Y encontramos diferentes, lo que le llaman puntos de calor, ¿no? Los hotspots, que están más o menos indicándote de que algo está pasando acá. No ocurre acá en el control, este es un control sin tratar y algo está ocurriendo acá. Hay algunas funciones que se han activado que posiblemente nos den mayores respuestas sobre el proceso de bioremediación. Y cuando le agregamos materia orgánica, hay otro, lo que le llamamos los clústeres, de grupos de funciones que también se están activando. Y de que todavía no lo analizamos porque esto es bastante complejo, toma mucho tiempo en analizarlo, pero podríamos encontrar información también interesante, ¿no? Entonces, en el caso hipotético teníamos 4 funciones, acá tenemos entre 10 a 12.000 funciones. Esto para lo que es bacterias. Y para lo que es hongos también tenemos ciertas, un poco más tímido quizás, ciertos patrones que estamos también analizando, ¿no? Entonces, hasta ahora, como resultados preliminares, sabemos de que en el caso de las bacterias la reacción es mucho más exacerbada que en el caso de los hongos, y de que efectivamente pasa algo está ocurriendo cuando le agregamos oxígeno y cuando le agregamos materia orgánica, ¿no? Esto es algo que estamos estudiando y esperamos tenerlo listo para este año, pero el mensaje de aquí es de que, nuevamente, ¿no? Y lo repito, todo esto y todo lo previo a través de un análisis de ADN, a través de una extracción de ADN de una muestra de sedimentos. Y esto estamos hablando de bacterias y hongos. Esto se podría hacer también en una muestra de sedimentos para poder analizar peces o para poder estudiar algas o cualquier de estos organismos que viven en el fondo del océano, por ejemplo, sin siquiera haber tenido que capturarlos, simplemente a través del ADN. Entonces es una herramienta bastante potente y la información que se obtiene es bastante compleja, pero te puede, si es que sabes cómo analizarlo, y cómo responder a las preguntas que tienes, te puede ayudar a generar mucha información. En este caso, les he puesto 2 ejemplos, ¿no? Uno es el biomonitoreo y uno es entender los procesos de bioremediación. Entonces, como conclusión de esto, podemos decir de que el ADN también ambiental evidencia la distribución de especies y junto a la geoquímica, esto es muy importante, junto a los parámetros ambientales, puede detectar procesos de bioremediación. Y también permite analizar aquellas funciones biológicas que permiten mitigar el impacto. Y con esto ya cierro más o menos lo que les quería explicar, tanto de lo que es la tecnología del ADN, lo que es el ADN ambiental, su aplicación y cómo es que se aplica en un caso de biomonitoreo y de bioremediación. Ahora un poco hablando de los retos y oportunidades que siempre es bueno mencionar que tenemos, podemos decir de que el Perú es un país megadiverso, hemos hablado, conocemos de eso, también existen recursos genéticos importantes, pero tenemos diferentes ambientes, ¿no? Esto es una imagen de un humedal, por ejemplo, alto andino, y esto es un humedal en la selva. Si, por ejemplo, en este humedal encontramos entre 10.000 a 12.000 diferentes funciones que posiblemente nos ayuden en procesos de bioremediación, en nuestro país, en nuestros diferentes ecosistemas, ¿cuántas funciones podríamos encontrar? Si es que podríamos analizarlo. De repente encontraríamos rutas metabólicas o herramientas biológicas que nos sirvan para, por ejemplo, remediar drenajes ácidos de mina, que es un problema que tenemos en el país, para remediar procesos de contaminación por petróleo, por ejemplo, etcétera. Tenemos también una alta diversidad donde podemos estudiar eso, ¿no? Entonces, así como hablamos muchas veces de la biodiversidad, de flora y fauna que tenemos, también tenemos una diversidad de rutas metabólicas en el país, donde podríamos encontrar herramientas para muchas cosas. Lo otro es de que nos falta la caracterización ambiental. Acuérdense de que esta parte de ADN ambiental va de la mano con lo que es la geoquímica, el diagnóstico, la parte química, la parte ambiental. En el país no conocemos mucho, sabemos de muchos, por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que hemos empezado ya desde el año pasado en la carrera de ingeniería ambiental. El año 2019 empezamos a detectar zonas de contaminación, esto es la bahía de Puno, y tomamos muestras de acá, que sabemos que está impactado, sabemos que está contaminado, pero no hay información a detalle, ¿no? Por el momento, y también esto es preliminar, hemos encontrado que diferentes fuentes de contaminación, tanto en la bahía como tanto en el agua que viene de Juliaca,
tienen una diversidad de bacterias distinta. Estas comunidades bacterianas tienen un comportamiento distinto, o es lo que creemos que está ocurriendo, ¿no? Entonces, y también nos falta ahora hacer el análisis de metales pesados y de contaminantes. Entonces, va de la mano la geoquímica y la parte biológica va de la mano para poder entender lo que está pasando. Entonces, no podemos tratar un problema de contaminación si es que no hay un diagnóstico primero. Esto es otra imagen, esto es los manglares de Tumbes, donde también hemos tomado muestras. Esto todavía está por analizar, no lo podemos hacer todavía por el tema de la pandemia, pero también es una de las lugares que estamos analizando, ¿no? En el Perú todavía incluso falta saber mucho o caracterizar mucho la contaminación que tenemos para nosotros poder hacer tecnologías o desarrollar tecnologías para limpiarlo. Entonces no podemos todavía tratar esto si no conocemos el grado de contaminación, qué tipo de contaminante y cómo se comportan esos contaminantes, ¿no? Si queremos tecnologías eficientes, requerimos tener un diagnóstico exhaustivo y un diagnóstico preciso de lo que está ocurriendo. Otro caso de oportunidad, por ejemplo, es el caso de Will Jane en el Reino Unido, esta zona en el sur de Reino Unido, donde hasta el año 94 era una fuente de contaminación, como lo podría ser, no sé, la contaminación del río Mantaro por contaminación minera, o los diferentes relaves que tenemos en el país. Y esto, junto con las universidades, los centros de investigación, el gobierno y la industria, pasó a ser de un sistema, de una fuente de contaminación, pasó a ser un laboratorio vivo prácticamente. Aquí ven diferentes celdas donde se hacen diferentes investigaciones, diferentes pruebas. También acá se utiliza procesos biológicos y también procesos físicos y químicos e investigaciones para poder entender y comprender mejor y desarrollar tecnologías, así como el modelo conceptual que les mostré acá también se desarrollan diferentes modelos conceptuales y también se ponen en la práctica para ser validados para poder al final encontrar procesos de bioremediación, identificarlos primero y luego poder replicarlos en otras zonas con otras fuentes de contaminación. Y esto es un caso, ¿no es cierto?, de pasivo ambiental que tienen en el Reino Unido. Nosotros en el país tenemos más de 8.000 pasivos mineros. Están distribuidos en diferentes partes del país. Todavía no entendemos exactamente la contaminación que generan, cómo se está dando, pero también claro, es algo dramático, pero también podemos verlo como una fuente de oportunidad para nosotros, para poder estudiarlo, para poder comprenderlo y para poder replicarlo en otros lugares. Entonces, para finalizar también en lo que es retos y oportunidades, pues en el país, por esta mega diversidad que tenemos, hay muchos procesos biológicos para explorar, utilizando tecnología de ADN, y también requerimos ese diagnóstico, esa caracterización ambiental que acompañe a dicha tecnología para desarrollar temas de bioremediación. Eso es todo y gracias por la atención y bueno, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Oscar. Estuvo muy interesante, también muy didáctico, muy claro. Y ahora pasamos a la sesión de las preguntas. Vamos a tener unos 10 minutos más o menos de preguntas. Y por favor envíen sus preguntas por el chat de Zoom y si no por Facebook Live. Ya tenemos varias preguntas, de hecho, y la primera es, ¿qué técnicas se utilizan para extraer el ADN ambiental? Bueno, depende de dónde los traigas. Por ejemplo, en este caso, viene de sedimentos. Generalmente sedimentos y suelos es una matriz similar. Así que lo que se utiliza es jugar con las diferentes polaridades. Digamos, ya en términos químicos, el ADN se asocia a ciertas moléculas, se asocia a otras. Entonces, lo que yo voy a hacer en una muestra de suelo primero es eliminar algunos contaminantes que pueden ser ácidos orgánicos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, los extraigo. Y luego me quedo, o sea, una vez que elimino los contaminantes, tengo diferentes solventes que van a repeler sustancias del suelo, van a repeler proteínas, van a repeler grasas, pero van a atraer a los ácidos nucleicos, que es el ADN, ¿no? Entonces, una vez que yo hago eso, por un método de separación física, que es centrifugación, yo puedo tener
puedo eliminar a los compuestos orgánicos jugando con los diferentes solventes y quedarme solamente con el ADN, ¿no? Y luego pasan diferentes procesos de depuración o de limpieza, pero básicamente es así, utilizar diferentes solventes, primero erradicar todos los contaminantes que no sirven y luego jugar con diferentes solventes para yo poder obtener lo que yo quiero, que es un método que se utiliza también para otros procesos de extracción de diferentes cosas. Y justo también ya respecto al siguiente paso, nos tenemos una pregunta de Nélida Marianela que nos pregunta, ¿qué información previa se debe tener para saber qué especies tiene uno? ¿No hay algún banco de especies, de material genético con el que se pueda comparar? Sí, claro. Cuando yo extraigo el ADN y lo mando a secuenciar, luego lo que me envían a mí es un archivo de texto, como un documento de texto, que en realidad pesa un montón, ya son bastantes gigas, y ahí tiene posiblemente en lo que yo estaba haciendo entre 1.5 a 2 millones de secuencias. Entonces, lo único que tengo es ACTG, TG, así, pero 1,5 millones de secuencias de eso. Y luego de yo poder analizarlo y procesarlo, esto lo voy a contrastar. Existen bancos de datos, existe gente que tomó una bacteria, ya sabía que esa era la bacteria, le extrajo el ADN, lo secuenció y lo subió a una base de datos. Entonces, en esa base de datos, así como cuando yo entro a Google, yo puedo dos cosas, puedo poner el nombre de la bacteria y me va a decir su secuencia de ADN, o yo puedo pegar el ADN y me va a decir, o un extracto del ADN y me va a decir a qué microorganismo es. A veces obtienes información no tan, o sea, sí es exacta, pero te dice, esta secuencia de ADN pertenece, o estamos seguros que pertenece a un 97% a este individuo, a esta especie. O te puede decir, a veces, que no lo encuentra, y entonces estás hablando de un organismo que no ha sido identificado todavía. Y ahí es donde tú, si quieres, puedes también subir tus propias secuencias y colaborar con esta base de datos. Entonces hay diferentes bases de datos donde conectadas todas entre ellas, donde yo simplemente tomo mi secuencia, de repente 100, 150 letras del ADN, lo subo ahí y luego encuentro qué organismo o más o menos a qué se parece en cuanto a porcentajes. Y este proceso, continuando en esta temática de los métodos que se utilizan, tenemos una pregunta también de Cintia Arrieta que nos pregunta, ¿cuánto demora este proceso? Desde el momento que se extrae hasta el momento que ya se tienen los datos analizados, ¿hay más o menos un estimado del tiempo que toma? Y también, ¿qué tipo de resolución puede tener uno? ¿Puede verlo por familia, orden, género, especie? Eh, el tiempo es relativo, ¿no? El tiempo, el secuenciamiento de una muestra puede ser en unas horas. Hoy en día es rapidísimo. El secuenciador lo hace muy rápido, te puede tomar de repente 20 muestras con un día y medio, lo puedes hacer. Son equipos que están hechos para trabajar 24 horas. Y luego, una vez que se obtiene esa información y te la mandan, ya depende de ti qué tanto te demores. De repente un análisis como el que vimos, preliminar, que ya sigue un protocolo, si yo sigo un protocolo ya de análisis, digamos una secuencia de análisis, si yo tengo una capacidad de procesamiento suficiente, una computadora con suficiente capacidad de procesamiento, en un par de días puedo seguir ese protocolo y lo puedo obtener, y puedo obtener información que te va a servir para responder preguntas, ¿no? Eso lo puedes tener en unos cuantos días. Si tú quieres resolver preguntas que nadie más ha resuelto, y tú quieres diseñar tu propio sistema de análisis, ahí te va a tomar más tiempo, ¿no? Nosotros ya tenemos 4 años analizando lo que tenemos ahí porque queremos responder cosas que no se han hecho antes. Entonces, ahí sí tenemos que analizarlo de diferentes formas. Entonces, es muy relativo. Y en cuanto a la resolución, sí se puede tener la resolución que uno quiera, uno puede llegar a especies. Generalmente, cuando tú analizas en lo que es bacterias, la sección esta específica para bacterias es una sección muy rica en información y te puede decir incluso tanto, o sea, te puede dar familias, géneros, pero también te puedes llegar a nivel de especies, puedes identificar especies. O a veces incluso, a veces encuentras entre que un 8 a 15% son especies no conocidas, entonces te estás topando con especies que nunca nadie ha descrito antes.
Ujú. Y hay una pregunta de Elizabeth Yaranga va más enfocada a lo que tiene que ver con la utilización de este ADN ambiental. ¿Qué tanto se usa ya, por ejemplo, para estudios de impacto ambiental se utiliza o todavía no? ¿Se utiliza más para investigación? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esa utilización? Sí, cada vez está aumentando más, ¿no? En los últimos años todavía no hay que yo sepa, un país que lo tenga ya normado y reglamentado, ¿no? Así como, por ejemplo, tenemos los límites máximos permisibles, etcétera. Y también tenemos índices bióticos para medir este impacto. En unos países ya lo tienen normado, o sea, tienes que analizar los seres vivos para poder dar un informe sobre la contaminación. No sé, no creo todavía que haya exigencias por parte de las entidades ambientales donde te exijan ya utilizar el monitoreo ambiental, pero como complemento sí se utiliza, ¿no? A nivel de investigación y a nivel de aplicación también. Ya se aplica, como los ejemplos que mostré de los lodos y en acuicultura, ya se aplica y ya se está viendo que se está generando información que quizás sea más rica, con mayor capacidad de análisis que los métodos convencionales. Hay un par de preguntas que más o menos se dirigen hacia el mismo tema, que es qué tipo de información podemos obtener de estos análisis. Y, por ejemplo, nos pregunta Joel Christian, nos dice, eh, ¿se puede determinar la longevidad de las especies utilizando estos estudios? Y también Luz nos pregunta si es que también eso nos puede indicar cuánto tiempo va a mantenerse la contaminación en ciertos ecosistemas. Depende si estudias el ADN en un solo momento, digamos, en este lugar solamente tienes las fotos de hoy día, entonces no vas a saber cuánto tiempo va a estar la contaminación ahí. Pero si yo hago un análisis ahora y mido el impacto y luego hago un análisis nuevamente en 5 años y veo que el impacto ha disminuido y el ADN me está diciendo que hay una diversidad que se está recuperando, entonces ya puedo proyectarme más o menos. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? De forma natural, de repente en tantos años podría yo obtener información importante, información de que o yo podría predecir más o menos en qué momento se va a recuperar por completo. Ahora, lo que es longevidad y años, hay estudios muy interesantes donde, así como lo que estamos viendo, estamos estudiando ADN complementado con geoquímica, hay estudios de ADN que se complementan con estudios de isótopos para ver tiempos, datación de carbono, por ejemplo, y yo puedo estudiar más o menos ver la longevidad. Eso se estudia cuando se estudia, por ejemplo, arqueología, puedo estudiar un ADN, puedo extraer un ADN y con métodos de datación, estudiando radioisótopos, puedo decir la longevidad de ese ADN, te puedo decir hace cuántos millones de años estuvo ese ADN ahí. Entonces también se puede ver también, en cierta forma, longevidad. Hay una pregunta de Alex respecto al caso que nos mostraste, que es, ¿los metales pesados presentes en un suelo contaminado pueden inhibir a los microorganismos? Sí, claro, los metales pesados inhiben a los microorganismos de la misma forma que nosotros nos afecta los metales también, ¿no? Generalmente los metales pesados, como son iones, son parecidos a los nutrientes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el arsénico se parece al fosfato, el plomo se parece al calcio, entonces de repente un microorganismo que requiere fosfato porque quiere generar energía o quiere conservar su energía, en vez de utilizar fosfato, utilizar arsénico, y eso hace que se genere un problema tóxico, ¿no? Una toxicidad. Y también generan oxidación, etcétera, diferentes procesos donde los metales afectan a los microorganismos. Y por ejemplo, relacionado con esto, también se podría obtener información sobre la resistencia que desarrollan ciertos microorganismos a los metales o los antibióticos. Sí, también. O sea, por ejemplo, hemos visto que habían como 7.000, 8.000 diferentes funciones metabólicas. Muchas de ellas tienen que ver con resistencia a metales. Por ejemplo, muchas de ellas, o sea, no lo he visto en detalle, pero muchas de ellas que no hemos estado revisándolas, muchas de ellas tienen que ver con expulsión de metales, o sea, no dejan que el metal
pertenezca mucho tiempo dentro de la célula. Así que hay mecanismos que están justo en esa gráfica que le mostré, que fomentan la expulsión o liberación de ese metal fuera de la célula. O también hay funciones que no permiten que el metal esté libre dentro de la célula causando estragos, sino que los almacenan en diferentes compartimentos y los dejan ahí. Entonces sí hay mecanismos. Y con respecto a lo que es antibióticos, los mecanismos que tienen las bacterias desde años atrás para enfrentar a los metales son muy parecidos o evolutivamente hablando son muy relacionados a los mecanismos que tienen esas bacterias para resistir antibióticos, ¿no? Los antibióticos son nuevos compuestos que hemos desarrollado o naturales, pero los hemos aplicado nosotros, pero que también las bacterias tienen resistencias. Uh-huh. Y bueno, una última pregunta, porque ya nos estamos pasando un poquito el tiempo, de Miguel Saldaña, que dice, ¿qué ocurriría en el caso de que se realice ese tipo de análisis y luego no se encuentre, no se determine exactamente qué especie es o qué tipo de microorganismo tenemos? Sí, puede pasar. ¿Y cómo se maneja esas situaciones? Ahí es más complicado, depende de la resolución. Generalmente evitas eso cuando tú vas a mandar a analizar tu análisis, tu ADN, ¿no? Si ya ocurrió, no hay mucho que puedas hacer. Si ya ocurrió, en ese caso solamente vas a llegar de repente a familia o a género, pero generalmente para evitar eso, tú tienes que tener en claro tu pregunta de investigación. O sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Quieres encontrar la especie? ¿Quieres decir cuántas especies diferentes hay o comparar una especie con otra, o quieres simplemente tener un patrón de distribución? Si tú quieres llegar a especie, una vez que tú extraes el ADN y tú lo mandas a secuenciar, tienes que secuenciar con una suficiente resolución. Entonces tú tienes que pedirle al que te lo va a secuenciar, sabes que yo quiero llegar a este nivel de resolución, quiero llegar a especies. Y ahí te va a decir, mira, tú tienes que secuenciarlo de diferentes maneras. Ahí se juega con diferentes parámetros, ¿no? Número de copias de ADN, la longitud del segmento que vas a secuenciar. Entonces, hay muchos filtros, digamos, que ya conocemos para evitar eso. Y la última pregunta de Azael Galán, que dice, ¿se puede modificar el ADN para prevenir futuros impactos negativos? En ese caso estaríamos aplicando la biotecnología. Claro, y eso ya es el siguiente paso, ¿no? Lo que yo les he mostrado ahora es una descripción en detalle y un análisis en mayor detalle que hemos podido de un proceso de bioremediación. Por ejemplo, no les mostré, pero en las últimas diapositivas encontramos a una especie en particular que se llama, un grupo taxonómico de bacterias que se llama Geobacter, que parece ser que está haciendo muchas cosas ahí. Está jugando con el hierro, jugando con el azufre, con los sulfatos, está permitiendo, siempre y cuando le des materia orgánica, de que está permitiendo la limpieza de este ecosistema. Entonces, de repente, este Geobacter funciona hasta cierto límite, pero yo lo puedo aplicar ya a un proceso de biotecnología para remediar efluentes, y si yo lo quiero hacer mucho más eficiente, podría yo modificarlo genéticamente, sí, para volverlo muchísimo más eficiente. De repente puedo hacer de que se reproduzca más rápido, de repente yo puedo hacer de que requiera menos materia orgánica, eso me reduciría los costos de producción. Yo podría hacer de que sea más eficiente en la capacidad que tiene de oxidación, podría hacer que exprese más proteínas que se encargan de oxidar y ya poder aplicarlo a un proceso real, ¿no? Pero sí, efectivamente, ya podríamos entrar a una fase de manipulación, pero no puedes manipular hasta que no tengas una comprensión extensiva y con bastante detalle del proceso natural. Y justamente también sobre eso es algo que se podría hacer a nivel genético, pero también se podría hacer, por ejemplo, alterando las condiciones para que ciertas bacterias tengan ventajas sobre tal vez otras que son menos deseadas. Sí, también. Claro, ese es el otro punto. Yo puedo modificar la bacteria, pero también puedo modificar el ambiente para que la bacteria se sienta mejor, digamos, ya lo que yo quiero hacer. Un caso típico de eso es el petróleo, ¿no? Los derrames de petróleo en el océano, y que han sido limpiados por acción o degradación bacteriana. Ahí no se agregó bacterias o se modificó genéticamente una bacteria, sino que se encontró de que a este petróleo, que es un hidrocarburo, si yo
mejoro las condiciones al volverlo más accesible a las bacterias, estas pues, se disparaban y comenzaban a hacer una degradación del hidrocarburo, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, como en el caso del humedal, de repente a este grupo de bacterias para remediar simplemente les falta una concentración mayor de oxígeno, yo les puedo agregar. Hay tecnologías donde se le agrega oxígeno al subsuelo para yo poder limpiar aguas subterráneas de forma biológica. Entonces, así como podría yo genéticamente modificar al microorganismo, también podría, algo más sencillo, modificar el entorno para que este microorganismo haga lo que yo quiera que haga. Muy interesante y sí, también un reto para los ingenieros ambientales, para que también un poco ir modificando las condiciones y poder diseñar sistemas también que nos permitan lograr también innovar, ¿no? Claro, yo puedo encontrar toda la comprensión de esto y puedo entregárselo a los ingenieros, pero son ellos los que tienen el reto de modificar el ambiente y generar una tecnología. Muchas gracias y estuvo muy interesante y creo que eso también lo vemos en la cantidad de preguntas que hubieron y agradecemos también a todos por su participación hoy día y bueno, recordarles también de que el siguiente evento será el 15 de septiembre y tratará sobre la biodiversidad y conservación del mar peruano, y estará a cargo de Yuri Hooker. Él es un biólogo pesquero, experto en biodiversidad submarina, conservación y gestión de áreas marinas protegidas. Él también es investigador y coordinador del Laboratorio de Biología Marina y curador de la colección de Zoología Acuática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es autor de libros, director y productor de documentales, fotógrafo y videógrafo de naturaleza. Así que va a ser muy interesante también y los invitamos a todos para que ese 15 de septiembre se conecten y nos acompañen en ese webinar. Nuevamente muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias Oscar por la presentación, muy interesante. Gracias. Excelente, excelente, excelente. Gracias.